Porque soy un ciudadano, al igual que la mayoría de ecuatorianos, de los 18 millones de ecuatorianos, yo soy uno más de la ciudadanía que se ha preparado durante muchísimos años para correr por esta candidatura a la presidencia, para correr hacia el Palacio de Carondelet, lograr ese cambio profundo que necesitamos, porque estoy aquí para defender al país de los corruptos del pasado y de los ineptos que hoy nos están gobernando. He decidido dar un paso hacia adelante y no dar un paso hacia el costado y convertirme en actor principal de la toma de decisiones que deberíamos tener los jóvenes en este cambio profundo por el Ecuador. Es por eso que estoy preparado, estoy convencido que voy a ser el próximo futuro presidente de la República, el presidente del cambio, el presidente de la unidad, lejos de todo este odio, de toda esta polarización que se ha generado en los últimos años, de esta persecución, de este resentimiento que existe actualmente en la sociedad. Tenemos que alejarnos de eso y comenzar a construir el Ecuador del cambio. Usted en varias entrevistas, y lo he escuchado, que usted simplemente dijo que estaba harto de toda la situación y por eso decide entrar a la política. Y claro, revisando su perfil, usted es ingeniero, estaba involucrado mucho en la parte de energía, también tuvo un emprendimiento cervecero, tengo entendido, y demás actividades. ¿Y cómo nace este interés por entrar a la política? Cuando usted se refiere a estoy harto, ¿harto de qué? ¿Cuál fue el momento exacto que usted dijo, sabes que a lo mejor yo puedo tener esta oportunidad o puedo generar este cambio? ¿Qué momento fue? Mira, el momento yo lo vengo, como te dije anteriormente, yo me vengo preparando algunos años justamente para poder correr hacia la presidencia de la República, en esa indignación, por llamártelo así, indignación que sentimos la mayoría de ecuatorianos, el 99% de los ecuatorianos está cansado de la situación actual. Tú no puedes pensar o imaginarte un futuro para el Ecuador en este momento que está secuestrado por el odio, que está secuestrado por el narcotráfico, que está secuestrado por la delincuencia, que está secuestrado por ineptos, que está secuestrado por la falta de educación, por la falta de salud, por la falta de trabajo, por la falta de oportunidades, por la falta de prosperidad. Tú no puedes imaginar un Ecuador así para tus hijos. Y cuando tú ves con esa añoranza, con esas ganas de entregarle un mejor país a tus hijos, tomas decisiones que están lejos de la comodidad o lejos de esa zona de confort y decides trabajar y luchar por un país como trabajarías y lucharías por tu familia. Así como yo lucho y trabajo por mi familia, quiero luchar y trabajar por las familias ecuatorianas. Yo no estaba involucrado en política, es cierto, pero eso no quiere decir que no conozco el sector público. Yo he trabajado en el sector público a nivel nacional como internacional. A nivel nacional he sido subsecretario de Gobierno Electrónico. A nivel internacional yo fui asesor técnico del expresidente Pepe Mujica desde el año 2013 hasta el 2015. Y en el 2015 yo decido regresar al Ecuador porque yo soy un emprendedor de corazón y ahí viene la primera parte que tú mencionas. Aunque soy ingeniero en electrónica y telecomunicaciones, tengo una fábrica de cerveza artesanal. También tengo una empresa que se dedica a energías renovables, paneles solares, hidroeléctricas, biomasa. Tengo una empresa de tecnología que se dedica al sector de las telecomunicaciones y la inteligencia artificial. En el año 2021 yo monté una plataforma de inteligencia artificial que permitía tomar decisiones en tiempo real, porque analizaba los datos de lo que había en el mercado, de lo que pasaba en la situación, en el país en ese momento, y te daba en un dashboard, en un pizarrón, te daba cuáles son los indicadores del momento y con eso tú podías tomar decisiones. ¿Pero indicadores en qué aspecto? ¿Económico se refiere? Indicadores económicos, indicadores de producción petrolera, indicadores de la explotación minera, indicadores del índice de muertes violentas por día, todo lo que tú te puedas imaginar, lo que necesita un mandatario para la toma de decisiones, logré recopilar toda esa información, procesarla y hacerla que sea digerible para que un mandatario pueda tomar decisiones. En el 2021 le presento este proyecto a diferentes partidos políticos y me di contra la pared. Al político no le interesa en este momento tomar decisiones que sean basadas en la objetividad, sino que toman decisiones basadas en el interés político, no en el interés común de la ciudadanía. Y ese fue mi
Mi primer choque contra la política, te digo, me di contra la pared porque a los políticos no les interesa. Y desde ahí obviamente yo ya tenía la idea siempre de servir a mi país, pero desde ahí digo, no, si esto, yo soy un hombre de armas tomar, digo, si es que no lo hago yo, a los políticos no les va a interesar hacer eso, y por eso salgo de mi zona de confort, dejo operando todas mis empresas, ¿sí? Y me dedico ya netamente al tema político. Y en esa conformación de un proyecto político, porque lo mío no es algo para ser presidente o correr solo para la presidencia, no tengo ningún aspecto, ningún interés a nivel de ego que los políticos lo suelen tener, sino que mi interés está en servir a la ciudadanía. Al yo armar este proyecto político, invito a muchísimas personas. Entre ellas, acepta la invitación Cristina Reyes, quien es mi candidata a la vicepresidencia de la República y es la futura vicepresidenta del país. Invito a Yacu Pérez, que una persona que ha enmarcado su lucha en las causas sociales, en la protección del medio ambiente, en la reivindicación social de las personas, y se unen a este proyecto político junto a Marta Fierro, la campeona mundial de ajedrez, y logré hacer una coalición. Pero esto es muy importante porque esta coalición no es de partidos, sino es de personas. Aquí la ideología que nos une, aquí no estamos pensando en la derecha o en la izquierda. Imagínate, Cristina Reyes viene de la centro derecha, Yacu Pérez viene de la centro izquierda. Aquí lo único que nos une es la defensa por el país, de las cosas que se han hecho bien y de las cosas, defender de las cosas que se han hecho mal. Eso es lo que debemos de buscar y a eso yo invito a la ciudadanía, a que se unan a la defensa del Ecuador. Por eso mi plan de gobierno, yo no lo llamo plan de gobierno, lo llamo plan de defensa del país, porque estamos siendo atacados por el narcotráfico, por la delincuencia, por el crimen organizado, por los delincuentes de cuello blanco, que es la corrupción. Y de todos ellos debemos defender al país. Ya no por nosotros, ya no por nosotros, veámoslo por el futuro de nuestros hijos. En ese 2021 se dice que se da un golpe, digamos, con estos políticos cuando usted le presenta esta propuesta. Dentro de eso que le presentó no estaba Yacu Pérez, que fue candidato en esas elecciones. No. O en el camino, ¿usted siente que igual los políticos de alguna manera van entendiendo que quizás las soluciones que ellos ven no son las únicas que hay? Mira, no le presenté la propuesta a Yacu, yo no tenía acercamientos con Yacu en ese momento. Yo llego a Yacu Pérez a través de Cristina, porque Yacu Pérez le pidió a Cristina que sea su candidata a la vicepresidencia para correr por las elecciones del 2021. Entonces, entre ellos ya tenía una relación. Luego, cuando yo formo el proyecto político en el que me acompaña Cristina, obviamente Cristina ha sido una, por decírtelo así, abridora de puertas, ¿sí? Porque ella ya ha estado en el tema político. Sí, yo tengo el conocimiento para resolver las cosas, pero obviamente necesitas también un tema político de por medio. Con Yacu tuvimos muchísimas conversaciones antes de que él aceptara bueno, yo antes de proponerle también quise conocerlo muy bien a Yacu, porque no lo conocía, solo lo había, seguramente como todos los que estamos aquí, lo veíamos en televisión, a Yacu, y él siempre protegiendo a la Pachamamita, peleando contra los derechos de la naturaleza, protegiendo de la minería, del extractivismo irracional que existe en el país en este momento. Comenzamos a conversar con Yacu, tuvimos una serie de conversaciones, yo le propuse que se una a este proyecto político. Gracias a Yacu, él acepta unirse a este proyecto político como asambleísta nacional. Mi primer candidato a asambleísta nacional es Yacu Pérez. Si usted está muy, digamos, con esa idea del extractivismo, ¿es totalmente negativo o cree que hay ejemplos de minería responsable o de sectores extractivistas que hacen las cosas de una manera apropiada? La explotación minera responsable es la adecuada. Yo estoy a favor de eso siempre y cuando, y esto es importante que lo sepamos, siempre y cuando se cuiden las fuentes de agua y se protejan las zonas sensibles. ¿Okay? Necesitamos de alguna u otra forma financiar esa transición
hacia energías renovables. Y por eso tenemos que también ser responsables con el medio ambiente. Entonces, contestando a tu pregunta, estoy a favor de las explotaciones actuales, cuidando las fuentes de agua y protegiendo las zonas sensibles. Y en eso he llegado en un punto neutro con Yaku. He llegado a un punto neutro y les he puesto mis preocupaciones, también cuáles serían las propuestas de cómo se puede hacer una explotación responsable. Hay casos con mucho, que sirven de ejemplo de explotación minera en otros países. Entonces, ¿por qué no tomamos esas mejores prácticas y las implementamos aquí en el país? ¿Y qué le ha dicho él? Que, Muy defensor de... no, él siempre ha sido muy frontal. Él siempre me ha sido muy frontal y lo que te he dicho ahora son los puntos de acuerdo que tenemos. Vamos a respetar la explotación actual, cuidando las fuentes de agua y protegiendo las zonas sensibles. Le iba a consultar también, y justamente el tema de Yaku es interesante, porque en otros medios usted menciona bastante que una de sus fuertes es la conformación de equipos. Ahora, además, la parte política, claro está lo que nos comenta, Vecina Reyes se ha hecho cargo, la parte de lo mejor ambiental o también la parte política, Yaku Pérez, pero de ahí en los otros sectores que te generan preocupación, tema económico, tema, a lo mejor tema energético, de salud y demás, ¿usted tiene ya preparado un equipo en esas áreas o son todavía puntos delicados? Porque de cierta manera ocurre también con otros candidatos, nos dicen cuando llegamos al poder nadie quiere estar con nosotros o nadie quiere involucrarse en la parte pública. ¿Cómo trabaja usted en esa conformación de equipo? Mira, con Cristina hemos conversado y ella se va a hacer cargo del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del Ministerio de Relaciones Exteriores, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Educación y de la Secretaría de Derechos Humanos. Estas 5 carteras del Estado van a estar a cargo de Cristina, ¿ok? El resto de carteras del Estado las voy a manejar yo, obviamente con un equipo, porque si en algo yo puedo jactarme es que soy un hacedor de equipos. Soy muy bueno, soy un experto en expertos. Soy una persona que logra tener a las mejores personas que me rodean para que me asesoren, porque en eso sí yo quiero ser muy claro, nadie es todólogo. Seguramente ustedes tienen también sus asesores o seguramente ustedes comparten con muchísimas personas que tienen una cierta especialización en diferente área que les permiten hacer su trabajo de mejor manera. Lo mismo pasa con la Presidencia de la República. El primer servidor del Estado, que es el Presidente de la República, tiene que estar rodeado de un cuerpo de sabios, ¿sí? Con mucha experiencia. ¿Es importante la juventud? Sí, pero no nos olvidemos de la experiencia. La experiencia te acorta tiempos, la experiencia te acorta caminos, la experiencia te permite tomar decisiones más adecuadas. Y aquí viene un ejemplo que lo suelo poner. Cuando yo tenía 23 años, mi viejo, mi padre, él era fiscal provincial de Loja. Él fue fiscal provincial de Loja por alrededor de 16, 17 años. Y él sale de la Fiscalía Provincial por un único pecado. Un único pecado, tener más de 55 años de edad. De ahí aprendí en realidad que muchas veces satanizamos a los adultos, ¿sí? La juventud tiene esa energía, tiene esa fuerza, tiene esas ganas de seguir adelante, pero puede ser muchas veces como un caballo chúcaro o descarriado, pues, ¿no? Tienes que ponerle un norte, tiene que ver a alguien que lo guíe y en eso se basa la experiencia. Entonces es importante que toda persona tenga su equipo con experiencia, también con juventud y por eso nos convertimos en una coalición de personas. En ese sentido, trabajaremos los diferentes sectores, los voy a trabajar yo. Yo tengo una expertise en energías renovables, tengo una expertise en ciberseguridad, tengo expertise en inteligencia artificial, en tecnologías, en energía. Me he capacitado en Colombia a nivel de seguridad del Estado, también en seguridad ciudadana y tengo una maestría en administración de empresas. He venido capacitándome de todos los sectores en el país para poder tomar las decisiones más
más adecuadas que necesitamos en este momento. Mencionabas algo sobre el rol de la vicepresidenta, ¿no? Que vas a asignarle ciertas responsabilidades, pero históricamente el rol del vicepresidente o vicepresidenta no ha funcionado. De hecho, bueno, tenemos de los últimos ejemplos como no algo bastante notorio. ¿Tú estarías de acuerdo en algún momento, digo, a futuro, que quizás ese rol realmente no sea necesario que se lo vincule y que quizás esa figura la recaiga en un ministro? Porque igual, al final es un presupuesto de $3 millones que para algo puede servir la cartera de vicepresidencia, ¿no? Han sido mal ejecutados los fondos, creo yo. Tienes una persona valiosa que te ha acompañado durante toda la campaña, que supuestamente la debes de conocer. Yo la conozco perfectamente a Cristina. Sé en qué áreas ella me puede aportar muchísimo para tener un mejor país. Entonces no lo veamos así como que mejor le asigno a un ministro, porque Ella podría convertirse en una ministra. ella va a estar a cargo en ese momento de lo que hemos conversado, de cinco carteras. Además, la Constitución dicta que el vicepresidente está para reemplazar al mandatario en caso de ausencia y cumplirá las funciones que el mandatario o el presidente de la República le asigne. Entonces, muchos políticos, ahí viene un tema, que muchos políticos en su ego no le asignan las funciones que debería tener un vicepresidente o una vicepresidenta. No le asignan al vicepresidente Borrero. ¿Qué le dijeron? Le pusieron a cargo de la salud. Que lo haya hecho bien o lo haya hecho mal es otra cosa, ¿sí? A la vicepresidenta actual, a Verónica Abad, fue un tema de vendetta política, un tema de principios que no tiene el presidente de la República, porque no los tiene, no respeta a las mujeres. Independientemente de las diferencias políticas que tú tengas con alguien, aquí prima algo, el respeto al ser humano. Y eso al mandatario Noboa le ha faltado muchísimo. Con Cristina hemos sido claros, yo lo he dicho públicamente, es notorio cuál va a ser las responsabilidades que va a tener Cristina, y lo digo siempre abiertamente. O sea, Cristina va a ser el eje principal del gobierno, reivindicando a las mujeres de lo que merecen ellas. Yo considero que este va a ser un gobierno de las mujeres. Tengo mi madre, tengo mis hermanas, tengo una hija, tengo una esposa. Así que para mí es súper importante el rol que tienen las mujeres en cualquier acto que tú hagas, ya seas desde tu empresa, en tu familia o en un gobierno nacional. Justamente hablando de mujeres, en el gobierno de Guillermo Lasso se creó el Ministerio de la Mujer, con un presupuesto muy reducido para una política pública que se quería alcanzar. En este gobierno se redujo ese presupuesto. ¿Usted qué haría con ese ministerio? ¿Le aumentaría el presupuesto? Con un presupuesto, si no me equivoco, de 3 millones o algo. Mira, exactamente te voy a decir el presupuesto de la Secretaría. Luego lo hicieron ministerio para hacer un tema mediático más importante. Comenzaron con un presupuesto de 7 millones, le asignaron 11 millones, pero solo le pusieron en partidas presupuestarias. En partidas presupuestarias. Nunca estaba el presupuesto, por decirlo, efectivo para que lo puedan utilizar. Entonces, eso te digo, volvemos al inicio. Muchas veces a los políticos toman decisiones basadas en intereses políticos y no en lo que necesita el país. Nosotros vamos a reforzar esa cartera de Estado que es importantísima. Vamos a reforzarla, vamos a potenciarla y sanar una deuda con las mujeres. Yo me comprometo a sanar la deuda con las mujeres y con las madres solteras. El presupuesto, por ejemplo. Pero es que eso depende, es que no es algo que yo lo pueda aumentar, porque yo voy a entrar al gobierno con una partida prorrogada, que es la que ha sido aceptada en el presupuesto general del Estado por medio de la Asamblea Nacional en 2024. Cuando venga el 2025 ya voy a estar con ese presupuesto aprobado. Cuando llegue el 2025, cuando pase ya mi presupuesto general del Estado hacia la Asamblea Nacional, que debe de ser a mediados de año del 2025, ahí aumentaremos de acuerdo a los planes y proyectos que nosotros tenemos. Pero antes de anticiparme a qué monto vamos a asignar, es importante saber las cuentas claras del gobierno. ¿Cuánto tenemos en el gobierno? Porque te hago ahí una pregunta. ¿Tú confías en las cifras que ha dado el gobierno? ¿Tú confías en la ejecución o en lo que hay en gasto corriente o lo que hay en cuentas, lo que hay en el Banco Central del Estado? Si nos maquillan todas las cuentas, lo primero que hay que hacer
es sanear las cuentas, qué es lo que tenemos y luego sí tomar decisiones netamente técnicas. Ahora, algo tenía usted, recapitulando de cierta manera, dos puntos clave que usted dijo. Uno, que mencionaba el tema de su padre, que la experiencia te abre puertas. Y dos, que el choque con la política actual de estar enfocado no en datos, sino en otras aspiraciones. Quería conversar un poco y que nos cuente sobre su experiencia en el sector público, puntualmente en el actual gobierno, que usted fue parte hasta hace unos meses en el Ministerio de Telecomunicaciones. Le escuché también que en una entrevista que usted tuvo cierto conflicto con los funcionarios, etcétera, y que salió. Quisiera a lo mejor que nos comente cuáles tipos de experiencias, sin dar nombres a lo mejor, pero qué tipo de experiencias tuvieron o qué tipo de acciones fueron complicadas y qué cambiaría cuando ya esté al mando, porque de cierta manera el presidente cambia, pero se mantiene en gran parte del Estado en sí. Mira, hay que hacer los procesos mucho más efectivos, mucho más transparentes. No hay que utilizar el poder para vendetas políticas. Con esos tres ejes, sí puedo resumir lo que hice o lo que debía hacer yo como subsecretario de gobierno. Entonces yo no me presté para vendetas políticas, una. Dos, los procesos son muy largos, son muy burocráticos en el sector público. Hay que hacerlos más eficientes y para eso hay que utilizar la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología te permite hacer procesos más rápidos, con un costo-beneficio mucho mayor, como repito nuevamente, más eficaces y más eficientes. Por ejemplo, para sacar el pasaporte, o sacar la licencia, o sacar la cédula de identidad, ¿por qué tú tienes que pagar a un tramitador $30, $50 para obtener un turno? Cuando tranquilamente, con un sistema de gestión adecuado, y ahí te digo el nombre exacto como se llama el gobierno, Sistema de Autenticación Único, el SAU, el gobierno lo llama el SAU, se puede generar todo este tipo de procesos a través del Internet, desde tu computadora. El día de mañana quieres sacar tu pasaporte, puedes entrar a tu computadora, entrar a la página, llenar formularios, porque cuando tú vas al registro civil a sacar tu pasaporte, ¿qué haces? Présteme la cédula. Ya, vaya ya a tomar la foto. ¿Para qué tienes que ir físicamente? Cuando los mismos formularios los puedes llenar tú, en tu computadora. Te tomas la foto y el sistema de autenticación único, biométrico, te puede permitir hacer ese empate para que no hayan tampoco falsificaciones. Entonces el uso de la tecnología para hacer un Estado digital, un gobierno digital, un gobierno electrónico eficiente. Esa fue mi experiencia dentro del sector público. Además yo fui dentro de mis competencias, yo era el representante del Ecuador ante la ONU en temas de ciberseguridad. Yo fui parte también, trabajé con el CITEC, que es el Comité Interamericano de la Lucha contra la Corrupción y el Terrorismo. Eso no lo hice como subsecretario, sino como representante del Ecuador, como ingeniero ante la ONU. Pero ¿y esas acciones por dónde pasan? O sea, si usted tiene establecido, por ejemplo, el caso de los pasaportes, el caso de la cédula, eso al final es tema de voluntad o tema de procedimiento, porque a lo mejor puede ser, me invento, Contraloría o a lo mejor otra entidad que te dice, ¿sabes qué? El proceso tiene que manejarse de esta manera. No el caso puntual a lo mejor del pasaporte, pero sí con otros procesos que usted menciona que son muy, entre comillas, burocráticos, que a la final por algo lo ponen ahí y no se lo recortan, porque esta es una promesa que se ha escuchado en varios gobiernos y al final no se termina avanzando más. Pero es que los procesos son para mejorarlos siempre. Las recomendaciones, mira, y eso es un gran problema en compras públicas, ¿sabes? Porque todo funcionario tiene miedo de firmar cualquier cosa, y el pretexto que te pone es que Contraloría nos va a auditar, es que Contraloría nos va a observar, es que hay que pensar siempre 7 años después de Contraloría, y los procesos, un proceso de emergencia que debería durar la contratación, emergencia, declarado en emergencia, que debería de durar la contratación una semana, en este momento, por todas las trabas burocráticas, se demoran 3 meses, 6 meses. ¿Por qué se llama emergencia? Si las emergencias son en ese momento, no en 3 meses o en 6 meses. Esos procesos es lo que hay que cambiar. Para eso se necesita tecnificar el Estado, para eso se necesita inteligencia artificial, para eso se necesita redes neuronales que permitan el análisis de los datos en tiempo real. Ya yo hice un ejemplo. En este año, a inicios de año, un hospital, no voy a decir su nombre, estaba comprando paracetamol
de 1 gramo acetaminofén, de 1 gramo en 43 centavos. Cuando tú compras aquí en la Sanazán, en la Fideca o en la farmacia de la esquina, te cuesta entre 13 y 15 centavos la misma paracetamol. Las farmacéuticas, los laboratorios, la producen en 3 centavos a la misma paracetamol. Ahí te das cuenta que algo está pasando. ¿Por qué lo que vale 3 centavos y que en la tienda la compro en 15 centavos máximo, la tengo que comprar, que el Estado la compra en 43 centavos? ¿Por qué no hay un sistema de gestión analizando los datos en tiempo real y que salten alarmas inmediatas? Señores, miren, en el hospital de acá están comprando las paracetamoles en 45 centavos, pero en el mercado el máximo precio que encontré es 20 centavos. Aunque el procedimiento de compras públicas te dicta que que debes de tener un estudio comercial de análisis de precios del mercado para poder justificar por qué vas a comprar en ese valor. Sin embargo, esos precios son subjetivos, o esos análisis podrían ser subjetivos, porque lo realiza una persona que está haciendo ese informe y pide cotización a 3 amigos y le pide a la farmacia A, a la farmacia B y a la farmacia C. Y le dice, pero oye, pero mándamela en 45, tú mándamela en 40 y tú mándamela en 43. Sacas tabulas, sacas un promedio y te dice 43. Esos son los estudios de mercado que hay en este momento y son lamentables y existe un sobreprecio tremendo. ¿Y cuáles son los perjudicados? La ciudadanía, porque al final del día compras menos pastillas por la misma cantidad de dinero y hay desabastecimiento de medicinas. Porque algo que no instalamos o implementamos algo que es corrompible. Yo sí sé cómo hacerlo, yo ya lo he hecho, yo ya he montado esa plataforma de inteligencia artificial y lo único que falta es la voluntad política para hacerlo. En los últimos 5 años, Ecuador ha sido marcado y golpeado por la inseguridad. Hace pocas semanas se afirmaba en la prensa internacional Ecuador como un narcoestado. Se ha hablado mucho de datos, de inteligencia artificial. ¿Cuáles son los pilares para combatir la violencia dentro de su proyecto? Mira, yo tengo un plan para defender al Ecuador, ¿sí? Por eso les decía que mi plan de gobierno se llama Plan de Defensa del Ecuador, para defender al Ecuador de los corruptos y de los ineptos, porque eso también te genera inseguridad. Entre otras cosas, vamos a crear la agencia de inteligencia, pero no de persecución, la agencia de inteligencia, y eso lo voy a hacer mediante decreto ejecutivo que me permite crear instituciones. El presidente tiene la facultad de crear instituciones, la asamblea no lo tiene. Crearé la agencia de inteligencia donde vamos a invertir en los 6 primeros meses 660 millones de dólares en sistemas de videovigilancia, con inteligencia artificial, con lector de placas, para una cosa, reconocer al delincuente y buscarlo y encontrarlo, que todo delincuente que sepa muy bien que no va a poder esconderse ni debajo de las piedras. Otra acción que vamos a hacer para combatir la inseguridad, para neutralizar y eliminar al delincuente, vamos a fortalecer a la fuerza pública, fortalecer a esos 57,000 policías, fortalecer a esos 45,000 militares con cascos, con chalecos, con armamento de corto y de largo calibre, ¿sí? Que puedan ellos salir a las calles confiados de que pueden defender a la ciudadanía. Tenemos que darle los instrumentos necesarios a nuestra policía. No sé si es que tú sabías que la policía compra sus propios uniformes. Ellos compran sus propios uniformes, $200 gastan ellos en sus propios uniformes. El gobierno nacional debe de proveerlos esas herramientas e instrumentos a ellos, porque no hay nada más loable que te defiende. Imagínate que tú estás siendo defendida por una persona que ni siquiera te conoce. No hay nada más loable que eso. ¿Por qué no fortalecerlos a esos ciudadanos que son igualitos que nosotros? Son idénticos, que tienen sus miedos, que tienen sus padres, que tienen su familia, pero se encuentran desprotegidos por un gobierno y por un Estado indolente con ellos. Fortaleciendo la fuerza pública, tecnificando el Estado. Hay una cosa que siempre decía mi viejo, yo siempre lo escuchaba, y me decía, la calentura no está en la sábana, sino en la fiebre del enfermo. El problema de la inseguridad es que el tejido social, la familia, que es el núcleo de la sociedad, está totalmente destruido.
¿Y a qué se debe esta destrucción? A la falta de oportunidades, a la falta de trabajo, a la falta de prosperidad. Si es que nosotros solventamos estos tres problemas que tiene la sociedad, que tiene la familia, esas cabezas de familia, esos jóvenes cabezas de familia, que en su desesperación toman malas decisiones por llevar el pan a su casa, son cooptados por el crimen organizado. ¿Cómo atacamos a la delincuencia? Quitándoles personas, generando oportunidades de trabajo a esos jóvenes adultos, a esos adultos, para que no sean cooptados por el crimen organizado. Porque caen en el microtráfico, en el narcotráfico, y los niños, miren, yo vengo recorriendo todo el país en una combi, te lo comenté, Miguel. Como te dije, arranqué en Loja, estuve en Azuay, fui a Los Ríos, estuve en Manabí, en Santa Elena, Aguayas, Tungurahua, Chimborazo y Pichincha. Y te puedo nombrar todos los cantones y parroquias que estuve. Y me quedé a dormir donde podía, a veces en carpa, otra vez en hotel. Me invitaban familias en diferentes lugares. Y lo que más me golpeó fue una cosa. En la entrada a la 8, me invitaron a dormir una familia, ahí. Una familia muy, muy humilde, muy humilde, donde estaban ellos se podría decir que estaban en un búnker, ¿sí? Rejas, puertas de metal, y tenían un hijo de 8 años. Una familia tenía un niño de 8 años y una niña de 15 años. Y ese niño consumía la H. Consumía la H. Un niño de 8 años estaba consumiendo la H. Me pidieron que hable con él. Le pregunté qué le pasaba. Y me dijo, es que no quiero vivir la realidad que estoy viviendo en este momento. ¿Cuál es la realidad que él tiene? Su papá dedicado al microtráfico. La mamá lo golpeaba. La hermana, una niña de 15 años, estaba dedicada a la prostitución. Yo me enteré que estaba dedicada a la prostitución porque luego hablé con ella. Pero el niño no me lo dijo, pero hablé con ella. Y te digo, es tanto el problema social que existe en este momento que hasta los niños, para abstraerse de ese dolor, para abstraerse de esa cruda y triste realidad, están consumiendo la H. ¿Qué futuro vamos a esperar de un niño? Cuando tú tenías 8 años, ¿qué querías ser? Seguramente astronauta, futbolista, una gran periodista. El niño quiere morirse, hermano, el niño quiere morirse. No quiere sentir en esa realidad. Para atacar esa problemática, porque esa problemática es muy grave, lleva mucho tiempo y necesita bastantes recursos. Exactamente, y allá iba. Entonces, el problema de inseguridad radica en que el tejido social está totalmente destruido. ¿Cómo reconstruimos el tejido social? A través de la inversión pública. Debemos de que el Estado tiene que dejar de ser indolente y en vez de hacer crecer sus reservas internacionales, de que pasó de 4.600 millones a 8.400 millones, tiene que invertir una parte, no digo comerme las reservas internacionales, coger una parte. ¿Cuánto Porque cobraría usted? Porque hay un tema, porque es más importante el problema que tengo a nivel social que estar pensando en tener la plata de manera en las reservas internacionales. ¿Cuánto tomaría? ¿1.000 millones de dólares? 1.000 millones de dólares para invertirlo. Porque es una inversión, no es un gasto. Tenemos que olvidar y separar muy bien. Pero inversión de programas sociales o inversión en obra. Allá voy. La inversión en infraestructura, la inversión en carreteras, en escuelas, en hospitales, inversión pública que permita dinamizar la economía. Porque si yo dinamizo la economía, voy a generar empleo a través de la empresa privada de manera directa o de manera indirecta. ¿Eso qué me va a ayudar? Que a esas personas que en este momento no tienen oportunidad, tengan la oportunidad y les puedan tener platita en el bolsillo. A eso tenemos que mirar. Yo no podría dormir tranquilo sabiendo que mi cuenta en las reservas internacionales suben un montón, pero que las familias se están consumiendo y se están destruyendo. Hay que llegar a un punto de equilibrio, como todo en la vida.
Todo en la vida se basa de equilibrios. Entonces tienes que hacer, y aquí viene un tema, la inversión no solamente te puede dar ganancias solo monetarias. Cuando tú eres un funcionario público, en este caso que voy a ser el primer funcionario público, las ganancias pueden ser monetarias, pero también sociales. Con más parques voy a sacar a esos niños de los grupos de delincuencia organizada, porque les voy a dar espacios recreativos donde puedan ocupar su mente. Con una educación adecuada, garantizándoles una educación de calidad, voy a hacer un problema para el narcotráfico, porque los niños se van a educar. Y ahí para los delincuentes, hermano, eso sí te puedo decir, ellos lo que más temen es a un pueblo educado. Y tenemos que trabajar mucho en la educación, en la reconstrucción del tejido social, en servicios de calidad, servicios de salud, servicios de educación, inclusive el servicio de internet, que sea de calidad. ¿Por qué? ¿Por qué me voy a saltar al mundo, a la parte de internet? Porque cada 10% de penetración de fibra óptica, el PIB sube en 1.5%. No lo digo yo, lo dice la ITU. Lo dice la ITU. Por cada 10% de penetración de fibra óptica, tu PIB sube en 1.5%. Cerremos la brecha digital. Bueno, si lo avanzamos un poco más, quiero entrar un poco más en el tema de seguridad. Muchos de los crímenes, sicariatos se ordenan desde las cárceles. Este gobierno implementó intervención militar, policías, aún vemos masacres penitenciarias en la penitenciaría electoral. ¿Qué haría usted con el SNAI, por ejemplo? Mira, primero, cuando Lenín Moreno, mediante decreto ejecutivo, separó el Ministerio de Justicia en la SNAI y la Secretaría de Derechos Humanos, quedaron muchas competencias en el aire, muchas competencias sueltas. Por ejemplo, la instalación de los escáneres en las cárceles lo tiene la Secretaría de Derechos Humanos, pero la compra de tecnología lo tiene la SNAI. Entonces resulta que la SNAI no puede implementar los escáneres en las cárceles porque no es la competencia. Y la Secretaría de Derechos Humanos no puede instalar los escáneres. ¿Por qué? Porque no son de ellos. ¿Cómo se llama eso en el sector público si tú malversas los fondos? Peculado. Entonces primero hay que dejar las reglas de juego y marcar la cancha de una manera adecuada. Contestando a tu pregunta del SNAI, pues sí hay que cortarles la comunicación. Mira, yo estuve en un colegio militar y un principio de guerra es cortar el mando. Tú tienes que cortar el mando. Vamos a agarrar a los 700 cabecillas más peligrosos del país y llevarlos a una cárcel de alta seguridad. ¿Qué es lo que ¿Sí? más o menos propone este gobierno? Sí, pero es que este gobierno, mira, este gobierno, las cárceles ya estarán construidas, pero en mi gobierno tiene que haber más escuelas, más hospitales, porque la gente le voy a brindar la oportunidad de trabajar, de prosperar, de conseguir un trabajo, que vamos a tener menos delincuentes. Porque, como te digo, el problema de la inseguridad es la falta de oportunidades, es la desesperación. Mira, Que va a poner los 700 cabecillas en ya. la cárcel. Sí, porque esos están ahora. ¿Y qué hará con el SNAI? No, pues ellos seguirán manteniendo ellos ellos van a mantener. Mira, un problema del Ecuador es, como te dije al inicio, tenemos que defender lo que está bien, tenemos que defender de lo que está mal. ¿Okay? No podemos cambiar la institucionalidad del Estado. Hay una frase que también decía mi papá, hay que hablar con los bueyes que hay. Entonces, si hasta el SNAI yo le cambio de nombre o lo disuelvo y lo hago, lo único que voy a hacer es cambiarle de nombre. Pero la institucionalidad del Estado es el problema. Tenemos que generar una seguridad jurídica adecuada, mejorar la institucionalidad del Estado. Entonces, ¿qué hacer con las cárceles del país? Una cárcel de alta seguridad, por ejemplo, la de Santo Domingo. Una inversión de $200 millones en la de Santo Domingo y de la Litoral, ¿sí? Pero con tecnología de punta para cortar el mando. Hay que cortar el mando, porque estos son como... Son grupos que en realidad cuando tú les cortas el mando, la toma de decisiones, tienes que dinamitar la toma de decisiones eficaces
Tanto es un principio de guerra. Cuando tú estás en guerra y tú sabes que aquí está un centro militar donde se toman las decisiones, ¿qué es lo primero que hace el enemigo? Atacar ese punto donde se toman las decisiones. Es lo mismo acá. Cortamos el mando con una estrategia y una táctica operativa adecuada. Ellos no van a poder tomar decisiones, dinamitamos la toma de decisiones eficaces que tienen los grupos de delincuencia organizada en este momento. ¿Es posible que eso usted lo haga solo como Ecuador como tal o de alguna manera quiere trabajar o pedir ayuda a otro país? La ayuda internacional es importantísima. Es importantísima porque hay una frase que en estas capacitaciones que te he dicho que he tenido en Colombia, el narcotráfico se ha convertido en un enemigo interméstico, que significa internacional y doméstico. Interméstico, así está catalogado. Entonces es importante trabajar con ayuda internacional que te permita justamente poder identificar y dar con todas estas redes para poder desarticularlas. Y ahí quería volver un poco a lo que usted comentaba. Si tiene claro el plan o tiene la estrategia pensada, volvemos al inicio del equipo. ¿Cómo se va a ejecutar eso? O sea, a través del equipo, porque nos mencionaba las carteras que va a ocupar Cristina, mencionaba que usted tiene un poco de experiencia, pero el tema de seguridad, por ejemplo, ¿cómo está ahí conformado ese equipo? O a través de quiénes se podría gestionar. Mira, yo me he estado capacitando con generales, me he estado capacitando con ayuda internacional también. He tenido capacitaciones inclusive de personas de Estados Unidos, personas que trabajaron en la USAID con temas de seguridad. Y si tú me dices quién va a estar a cargo de la seguridad, nosotros estamos en un proceso de selección, porque el proceso de selección tiene que ser responsable con la ciudadanía. No puedo lanzarte un nombre por lanzarte sin las investigaciones y la selección adecuada. Eso no quiere decir que no tengamos equipo, eso quiere decir que estamos buscando a los mejores hombres y mujeres del país que se encarguen de los puntos estratégicos y de las diferentes carteras del Estado. Por eso esto entra en un proceso de selección. Todo esto es un proceso de selección. Mira lo que le pasó a un ex candidato que de repente lanzó unos nombres y salen unos chats con Villavicencio. O sea, no hay que ser irresponsables. En esto hay que tomar las decisiones de una manera muy centrada, muy objetiva, haciendo los procesos de selección adecuados, y nosotros estamos en estos procesos de selección, de los cuales ya tenemos muchísimos nombres. Sin embargo, no me quiero adelantar a decirlos. Ok, y ya para ir finalizando, el tema de crisis energética, con la situación, de hecho, hoy fue el anuncio del presidente que ya para tal fecha no va a haber luz, hay que ver si se cumple, perdón, a partir de fecha va a haber luz, disculpen. Pero de cierta manera pareciera que es una solución parche, porque todavía se mantiene la proyección de que el consumo energético va a seguir aumentando, la infraestructura aumenta también, pero pareciera que las cifras más adelante van a volver a reventar. ¿Cómo se va a trabajar, por ejemplo, el tema de generación? ¿Cómo ustedes tienen proyectado o tienen mapeado la situación energética ya para mirando el próximo año? Mira, si es que la solución energética, haciéndolo a lo que pasó el día de hoy, se lo resolviera mediante un decreto ejecutivo, era que lo haga a los 15 días de que se sentó al poder, pues, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, todas las propuestas que el mandatario Noboa las ha implementado, me las ha copiado. Y eso te digo muy, muy clara y frontalmente. Yo hablaba meses atrás, no antes de correr por la presidencia, sino muchos meses atrás, que hay que eliminar este incentivo perverso a las mineras. Ellos pagaban 5 centavos el kilovatio hora, cuando en el sector residencial pagan entre 9 y 68 centavos. El mandatario Noboa hace un mes ya hizo el cambio en el reglamento en el ARCEN, en la Agencia de Regulación y Control de Energías Renovables y No Renovables. Meses atrás, yo vengo del mundo de la energía, yo hablaba de eliminar ese techo a la autogeneración y el autoabastecimiento, que antes estaba en 2 megavatios y 10 megavatios, el mandatario Noboa ya le ha puesto en 100 megavatios. Yo siempre he dicho que hay que abrir eso para que las propias empresas puedan generar o autoabastecerse
de su propia energía. Mira, para solucionar el tema energético del país, tenemos que hacer un cambio de la matriz energética. Tenemos que buscar nuevas formas de generar energía, de preferencia energía renovable. Debemos de reactivar nuestro parque térmico. Con 80 millones de dólares, tú puedes reactivar en este momento 400 megavatios de tu parque térmico. Tercero, no se trata de generar más, se trata también de consumir menos. ¿Cómo consumimos menos? No te voy a decir que las familias no apaguen la luz y todo eso, hay que hacer una campaña de concientización. Pero en el alumbrado público del Ecuador, el 90% son lámparas de sodio, que consumen 450 vatios. ¿Por qué no las reemplazamos por lámparas LED, que consumen entre 50 y 70 vatios? Solo ahí, aritméticamente, tienes una reducción entre 6 y 7 veces el consumo de energía del alumbrado público. ¿Cuánto representa el alumbrado público en la matriz energética del país? El 9%. O sea que en el total, si son 6 a 7 veces, estaría reduciendo ya a un 6% y el déficit es de 10, te faltan 5 puntos. Vamos a la nueva generación de energía. Paneles solares. Con una inversión del cambio de la matriz energética de 900 millones de dólares, yo puedo generar 750 vatios. Paneles solares. 400 millones de dólares en paneles solares para generar 500 megavatios. Instaladas 10 granjas solares de 50 megavatios cada granja solar en la Sierra Ecuatoriana. Ya hay un mapa solar. Ya hay un lugar donde te dice la cantidad de lúmenes por metro cuadrado que hay en el país. Ya hay un mapa que te dice en dónde hay más energía solar, más luz solar en el país. ¿En proceso? No, es un mapa que está a disposición que te lo pone a disposición el Arsenal. Okay. Que te lo pone a disposición el Ministerio de Energía y Minas. En ese mapa ya te dice dónde puedes instalar, dónde son más efectivas las granjas solares. Nosotros tenemos una ventaja como país y como siempre lo digo, estamos en el centro de la mitad del medio. Estamos en la mitad del planeta. Somos uno de los pocos países que tiene 12 horas continuas de luz. ¿Por qué no impulsar y potenciar las granjas solares? 400 millones de dólares, 500 megavatios en paneles solares. Yo te he dicho que son 900 millones, 750 megavatios. Segundo, biomasa, transformación de los residuos sólidos en energía. 200 millones de dólares para generar 300 millones de dólares para generar 200 megavatios de energía a través de la transformación de los residuos sólidos. Yo estuve en Japón en el año 2015 y una planta de procesamiento de 500 toneladas que te cuesta 15 millones de dólares te produce 17 megavatios. Entonces en Ecuador, que es un país que produce alrededor de 30.000 toneladas diarias, de basura, se podría implementar diferentes plantas de procesamiento. Solo aquí en Guayas se produce 2.700 toneladas de basura al día. Eso quiere decir que aquí en Guayaquil podríamos tener entre 5 y 6 plantas procesadoras de estas que yo vi en Japón. Entonces tenemos 400, estoy haciéndote nuevamente, energía solar, 400 millones de dólares, 500 megavatios. Biomasa, 300 millones de dólares, 200 megavatios. Aprovechemos los fuertes vientos del país. 200 millones de dólares, 50 megavatios. Pero tú me vas a decir, pero es que la energía eólica está más cara. Sí es más cara, pero no debemos de poner ni cometer los errores que hemos tenido hasta el momento. Y es poner todos los huevos en una sola balanza, en una sola canasta. El 71% de la generación de energía del Ecuador sale de las hidroeléctricas. Entonces dependemos a que, como dice mi querido Yaco, a que la Pachamamita nos haga llover o a que Diosito le dé la gana de mandarnos agüita, pues, ¿no? Para que funcionen las hidroeléctricas. Entonces no podemos depender de ese tipo de factores que no los podemos controlar. Entonces diversificamos la matriz energética, tenemos energía solar, biomasa, energía eólica, geotérmica, que es más cara, pero eso será en una segunda fase.